¿Por qué quieres que te diga? Que me alegro de que seamos muchos porque vengo a hacerte una pregunta muy importante y cuando uno cree que tiene algo importante que contar, pues cuanto más gente lo oiga, mejor. Y este es el caso y este es el momento. Me alegro, hombre, mujer, que estés aquí. El pasaje del que vamos a predicar hoy, que contiene la pregunta que te voy a hacer, ¿se me oye? Que contiene la pregunta que te voy a hacer, es un pasaje muy importante, es un pasaje muy pequeño, pero la enseñanza es muy grande. Entonces, fíjate, de hecho, yo he llegado a la conclusión que esto da material sobrado para 3 estudios bíblicos y voy a intentar hacerlo en 35 minutos de predicación, que siempre es como más light, pero bueno, no pasa nada, haremos lo que podamos, llegaremos hasta donde se llegue y así quedaremos. No voy a hacer introducción, porque voy a saco. No quiero perder, no es que hacer una introducción sea perder un minuto, es aprovechar hasta el último de mis minutos con este pasaje. Así es que coge un papel y un bolígrafo, bueno, mejor, agarra un papel y un bolígrafo, porque sé que nos escuchan en Sudamérica, y prepárate, porque voy a decir cosas muy importantes, espero. Y si las aprendes y las apuntas y no las olvidas nunca, este tiempo habrá sido eficaz. Si no, pues habrá sido, yo qué sé, pues un show, una pérdida de tiempo, en fin, no sé. Todo a lo mejor no es interesante, pero espero que algo sea interesante y que algo te ayude de verdad, que al final es la pretensión que siempre tenemos quienes predicamos. La pregunta que te vengo a hacer es la pregunta que le hizo Jesús a sus discípulos. Y es una pregunta que 2000 años después todavía resuena en el tiempo y en el espacio, y cada discípulo de Jesús se debería enfrentar repetidamente a lo largo de su vida a esa pregunta, y te ruego por favor que la contestes, no ahora, porque ahora tienes que escucharme primero, tal vez no hoy, porque a lo mejor te apabulla esta predicación, pero tienes que contestarte esta pregunta, porque si no yo me sentiré fracasado. Y yo sabré y notaré si te has contestado esta pregunta. No lo sabré mañana ni la semana que viene, pero me daré cuenta, te lo aseguro que lo notaré si te la has contestado. Esta pregunta está contenida en Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 20, que son los que vamos a leer ahora, que es cuando Jesús se va a Cesarea de Filipos con sus discípulos para hacerle 2 preguntas. Vaya, Pablo, me estás hablando de una, me sacas otra de la manga. No, es que en el pasaje hay 2. Una es importante, pero la otra es crucial, que es para mí la que tú tienes que tener contestada cuanto antes. Y como te digo, que te la repitas y te la preguntes varias veces a lo largo de tu vida, porque es bueno que lo hagas. Mateo 16, del 13 al 20. Jesús se va a Cesarea de Filipo. Bueno, esto es un detalle. Cesarea de Filipo está, no es una Cesarea que a lo mejor te suena a ti junto al mar, es otra. Es una Cesarea pequeñita que está, ¿te acuerdas dónde está el Jordán, el mar de Galilea? Lo miras en tu Biblia, muy fácil. Pues si sigues el Jordán para arriba, encima del mar de Galilea hay como otro laguito más pequeño. ¿No lo miráis ahora? Ahora no. Ahora escuchadme. En casa te lo miras. Encima del mar de Galilea hay otro pequeño lago, un poquito más arriba, ahí está Cesarea de Filipo. Una ciudad que fue beneficiada pues, por la naturaleza y por Dios, porque es una de las grandes fuentes del Jordán, y allí hay mucha agua, o lo que es lo mismo, es muy verde, con muchos pastos, con mucha vegetación, lugar idóneo para el cultivo, para altares divinos en la época pagana, favorecida por los Herodes y su familia, que hizo un altar para un dios muy importante, llegó su hijo Herodes de Filipo. Por cierto, hay el nombre de Cesarea de Filipo, la ciudad se llamaba Cesarea, no era César, pero claro, como el hijo la engrandeció, la dio importancia, le dio comercio, le hizo una vía, pues le pusieron Cesarea de Filipo. Ya está, ¿qué más da? Jesús viene a esta ciudad, que no era la primera vez que venía, pues yo creo que un poco a retirarse, a sosegarse, para afrontar a sus seguidores a la gran pregunta que te voy a repetir yo esta mañana. Pero hay una previa, más fácil. Dejémonos de misterios y vamos a escuchar las preguntas. Mateo 16, del 13 al 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: esta es la pregunta.
¿Y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Cristo. Jesús, el Cristo. Te prometo que desde que he estudiado este pasaje lo miro de otra manera, pero no te voy a distraer con eso. No te voy a distraer diciendo que se me ha puesto el vello de punta varias veces, no digo ahora pues, chulear de espiritual delante tuyo, se me ha puesto el vello de punta varias veces estudiando este pasaje. Pero da igual eso ahora. Ahora es el momento de la pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? Para eso creo que te ha traído Dios esta mañana. Y para eso he venido yo, te lo aseguro, a preguntarte, ¿quién es Jesús para ti? Y asumo que no estoy hablando a inconversos. Estoy hablando a aquellos que ya habéis creído en Jesús, que habéis profesado vuestra fe y que lleváis años en el Evangelio tal vez. Vamos, que te consideras un creyente curtido. Pero te hago esta pregunta, que es la misma que le hizo Jesús, no a sus seguidores en medio de las multitudes, sino en privado, a sus discípulos. ¿Quién es Jesús para ti? Tienes que contestar. Este pasaje es un pasaje enorme, de gratis. Y antes de empezar en el pasaje, es necesario aclarar 3 conceptos que se aplican a Jesús. Porque se dice quién es el Hijo del Hombre, se dice Cristo y se dice el Hijo de Dios. Rapidín, como esto va a volver a salir dentro de 10 minutos, los explico todos antes de, toma nota que eso te puede ayudar y luego ya no los explico, claro, pero así juntitos al principio como que es más fácil. Fíjate que la primera parte comienza ya en el versículo 16 diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es un título que Jesús, digamos, inventa y se atribuye a sí mismo. No es un título que tenga que ver con su naturaleza divina, sino más bien con su ministerio y con su propósito. Lo utiliza como unas 40 veces en el Nuevo Testamento, no se vuelve a usar más después de los Evangelios, me parece, y siempre con connotaciones escatológicas. Esto es importante. ¿Escatológico? Sí, con el porvenir, en otras palabras, relacionado con la segunda venida de Cristo. En esos términos se utiliza esta palabra. Este título, vamos a decir. Bien. En segundo lugar, se menciona el término Cristo. Cristo es el nombre oficial del Mesías, tú ya lo sabes. Cristo significa ungido, acuérdate. Los ungidos, esto ya no se lleva ni en la época en que se escriba el Evangelio tampoco, porque esto me refiero no en el contexto griego pagano, sino esto era algo de los judíos. Los ungidos, recuerda que eran los reyes y los sacerdotes. Bueno, Eliseo también fue ungido, que fue un profeta, pero en general los profetas tampoco eran ungidos. Acuérdate que no voy a explicar lo que es ungido, que todo el mundo lo sabe, pero en la unción lo que significaba era que la persona recibía un signo visible de establecimiento de relación estrecha con Dios. Y se le otorgaba una dimensión, una estela de santidad, vamos a decir. Ciertamente era así, era una señal como muy importante, por eso no todo el mundo era ungido. ¿Bien? Pero claro, Cristo significa precisamente eso, el ungido, el Mesías, el enviado de Dios. La tercera palabra que se utiliza aquí, que sale cuando Pedro contesta, es tú eres el Hijo de Dios. Cuidado, no te confundas con esto. Porque hay 2 momentos en relación a esta palabra. Apréndetelo para que no te líes en la vida. Uno es antes de hechos y otro es después de hechos. Después de hechos, la palabra o el término hijo de Dios o hijos de Dios comienza a utilizarse para gente como yo, como tú. Es decir, personas que hemos nacido de nuevo, que somos cristianos y que hemos ingresado en la familia espiritual de los santos. Cuidado.
hasta donde yo sé, nunca la Biblia dice que los humanos en general sean hijos de Dios. Eso lo dice la gente, la Biblia no lo dice. Nunca usa esa palabra para la gente en general. Pero este no es el momento que nos interesa ni el significado que nos preocupa. Esto te lo digo de gratis. Bueno, de gratis, entiéndeme, en fin, que no viene al caso, me estoy excediendo. Porque ¿qué he venido yo aquí? Yo no he venido a hablar de los nombres de Cristo, yo he venido a ¿qué? ¿Ya os habéis perdido? He venido a hacerte una pregunta. ¿Te acuerdas de la pregunta que te quiero hacer? Y que tienes que contestar. No se me está yendo la olla ahora. No, es que para contestar esa pregunta es necesario ver estos títulos de Jesús que me salen en el pasaje. Bueno, volvamos. Antes de Hechos, el término hijo de Dios no se aplicaba a los cristianos, tal vez porque no lo sabían. No se utilizaba nunca en plural. Había solo un hijo de Dios, y ese hijo de Dios era el Hijo de Dios. Y cuando a alguien se le decía hijo de Dios, no se decía simplemente que era miembro de la familia espiritual de Dios, que era un nacido de nuevo, no significaba eso. El Hijo de Dios es aquella persona que tenía la esencia del propio Dios porque era la encarnación de Dios. Y tengo pruebas de lo que digo. ¿Te acuerdas cómo es la tentación de Jesús en Mateo 4? Si eres el Hijo de Dios, di a estos, esto lo hemos visto hace poco aquí, ¿qué misterio tiene preguntarle a un hijo de Dios? Claro, porque no era un hijo de Dios, era el Hijo de Dios, que es distinto. Tengo otra prueba, y ya no te aburro más, pero esta es apabullante. Cuando están, lo veremos dentro de poco, cuando llegamos al capítulo, no me acuerdo, 26 o 28 de Mateo, que le dicen a Jesús, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Le hacen esa pregunta para cazarlo, porque saben lo que va a contestar. Y le dice, tú lo has dicho. El otro se rasga las vestiduras y ya está, matémosle porque ya tenemos su confesión. Claro, porque cuando se habla del Hijo de Dios, no se está hablando de un creyente y ya está. Te lo vuelvo a decir, si estamos antes de Hechos, estamos hablando de la persona, el personaje que tiene la esencia y la naturaleza de Dios, porque es su encarnación terrenal. ¿Me has entendido? Bien, espero que sí. Con esto te vuelvo a recordar la pregunta que te trae esta mañana. No sé si te trae a ti, yo creo que te ha traído Dios para que te la haga, pero sin duda yo vengo aquí a hacértela. Y es, ¿quién es Jesús para ti? Porque este pasaje, y ahora empezamos el sermón, este pasaje nos enseña tres cosas. Primero, que es necesario tener esta idea clara, que es necesario responderse esta pregunta varias veces en la vida, como te digo. Y en segundo lugar, porque de la respuesta que te des depende la opinión que tengas de Jesús. Y en tercer lugar, porque dependiendo de la opinión que tengas con Jesús, así será tu relación con Él. ¿Quién es Jesús? Pues mira, esta pregunta tiene una previa que es muy fácil. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Está guay esta pregunta. ¿Cuáles son las respuestas? Hay como 4. ¿Te has dado cuenta? Pues unos dicen que es, ¿qué decía? Juan el Bautista, resucitado. Otros dicen que el Hijo del Hombre es Elías. Otros dicen que el Hijo del Hombre es Jeremías. Y otros dicen que será alguno de los apóstoles. ¿Te suena esto? Tú sal fuera ahí, después de esta reunión, y pregunta a la gente quién es Jesús. El primer comunista, un moralista, un filósofo, el primer, no quiero ser irreverente, pero yo lo he oído, el primer homosexual que quiso cambiar el mundo. Hay miles de respuestas. Todas las preguntas probablemente hechas, todas las respuestas probablemente ofrecidas desde el respeto como estas, porque comparar a Jesús con todos esos personajes históricos no era cualquier cosa. Lo que pasa que, sin pretender ser malas, estas respuestas son distorsiones equivocadas de la verdadera persona de Jesús. Por 2 motivos. Primero, porque comparar a Jesús con alguien histórico parece que le encajona y le lleva al pasado, sin tener presente que Jesús es un personaje del aquí y de ahora que tiene un mensaje para las personas del momento. Y en segundo lugar, porque aunque es admirable que comparasen las personas del entorno, no de los discípulos, a Jesús
con personajes respetables del pasado, Jesús superaba con creces a todos y eso no consta en la respuesta a esta. En otras palabras, si te estás liando ya o te estoy liando, es altamente insuficiente que simplemente te digas que Jesús era un gran enseñante, un gran moralista y un hombre de religión. Eso, sin ser malo en sí mismo, es altamente insuficiente, como te digo. Pero está bien hacerse esa pregunta. Dentro de un momento veremos por qué. Pero está bien hacerse esa pregunta. Pero no es la pregunta del millón. La pregunta del millón es la que hace ahora Jesús, que es la que yo te estoy haciendo ya, no sé, ten paciencia conmigo, creo que te lo he preguntado ya 5, pero te quedan como 15 veces más que escucharme hoy. ¿Qué es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Y aquí encontramos la respuesta del apóstol, perdón, no todavía, la respuesta de Pedro. Ahora es cuando se me pone el vello de punta. Si yo hubiese sido profesor de Pedro, le pongo un 10. Porque en 10 minutos, enrollándome, y yo soy muy dado a enrollarme, tristemente, creo que hubiera sido incapaz de decir algo como esto. Yo no pretendo que cuando tú me contestes, bueno, a mí no, porque a mí me da igual la respuesta, me puede poner más o menos feliz y tengo mucho interés porque te contestes la pregunta, pero no necesito saber, no tengo por qué oír esa respuesta, aunque yo la voy a anotar, te lo prometo que la voy a anotar, porque estas cosas se ven. Digo, la pregunta que te hago, que es, ¿quién es Jesús para ti?, no está pretendiendo que me des una respuesta bibliográfica sacada de este pasaje a la luz de esta predicación. No, hombre, yo te diría entonces, ¿qué dice la Biblia que es Jesús? Y yo no te estoy preguntando qué dice la Biblia que es Jesús o quién es Jesús según la Biblia. Yo te estoy preguntando, ¿quién es Jesús para ti? Personal y directamente, a la luz de tu experiencia propia. En tu fuero interno, en tu experiencia existencial, que tristemente, aunque lleves 25 años de cristiano, tal vez no sea lo mismo que está contestando aquí Pedro. Por eso es necesario que te contestes esta pregunta. Yo mismo tengo que contestármela, porque yo me la he contestado. Y espero contestármela repetidamente varias veces, no ya en la vida, pero tal vez por semana. Y tú, si eres como yo, seguro que también. Pero no me enredes, Pablo, y avancemos. ¿Por qué es tan sobrecogedora esta respuesta del apóstol? Perdón, no todavía apóstol, pero ¿por qué es tan sobrecogedora esta respuesta? Bueno, tú eres el Cristo. Claro, ya he explicado lo que es el Cristo, ahora no hace falta explicarlo otra vez. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Lo de Dios viviente lo pone? Ahora no me acuerdo. Pues claro que lo pone, hombre. ¿Para qué dice esas tonterías, Pablo? Lo dice en el versículo 16. Pues claro que lo pone. Tú eres el ungido de Dios, el Mesías enviado por Dios. El Dios, el Hijo del Dios viviente. No eres el hijo de un Dios de madera que vive solo en la mente de quienes lo adoran. Eres el Dios viviente, el único Dios viviente. Eso es lo que está diciendo aquí, entre otras varias cosas. La parte de Cristo me la salto porque ya espero haya quedado clara. Pero está confesando que es el Hijo del Dios viviente, el único Dios que de verdad tiene existencia propia, que no es una ficción en la mente de sus adoradores. Primero. Segundo. Tú, que eres el Hijo del Dios viviente, no eres un personaje en el cielo con ese Dios viviente sin relación con la gente mundana y mortal, que es lo que estamos acostumbrados en el paganismo a escuchar.
antes y ahora, sino que eres el Mesías, el ungido, el personaje que tiene una intervención en la historia de la humanidad y una relación con las personas. No es simplemente un Dios, un personaje deísta que crea esta creación y se queda allí en el cielo mirando cómo funciona el reloj al cual meramente le ha dado cuerda. Cristo es el Mesías. Esto es lo que le está diciendo Pedro. Has entrado en la historia de las personas. Mira, yo te digo que para ser eficaces como proclamadores del Evangelio de Jesús, transmitiendo la verdad de nuestra fe y de nuestra experiencia cristiana con el Señor, varias cosas diría. Te voy a decir dos tan solo. Primera, hay que conocer bien lo que dicen, lo que piensan y lo que opinan en nuestro entorno sobre todo los temas importantes y especialmente Jesús. Tienes que saber lo que piensa la gente de Jesús y de otros muchos temas si quieres alcanzarles. ¿Te acuerdas del expresidente Rodríguez Zapatero? Salió en un programa en directo y le preguntó a una persona una pregunta muy ingenua, pero que demostró su absoluta desconexión con la realidad de las personas de este país. No sabía lo que era la calle ni cómo vivía la gente. ¿Te acuerdas? Le preguntaron, señor Zapatero, ¿cuánto vale un café? Y no lo sabía. Millones de nosotros pagamos varios cafés por semana y sabemos perfectamente el precio que tiene. Él ni lo sabía, porque vivía en otro mundo y así quedó a la vista de todo el país. Por eso luego en el Parlamento invitó a todos los periodistas a café para demostrar que el precio que había dado, que era equivocado, claro, como era el del Parlamento, pues que al menos en algún lugar era posible tomar ese café por ese dinero. Eso no puede pasar. Hay que conocer este mundo. Y ahora me retrotraigo a la primera de las preguntas, con esto que estoy haciendo reflexionar. La segunda cosa que te quiero decir en relación a esto es que es muy importante que los hijos de Dios tengamos claro o clara nuestra opinión de Jesús. Por eso tienes que contestarte esta pregunta: ¿quién es Jesús para ti? Porque cuando salgas ahí tienes que tener clara tu opinión de Jesús, porque si no te van a vapulear. En cuanto empieces a oír opiniones extrañas, tal vez dudes. Y eso no será bueno ni para la fe ni para ti. Tienes que conocer, tienes que saber, tienes que tener clara tu convicción personal, tienes que tener muy clara la respuesta a esta pregunta, tienes que haberte contestado 101 veces en tu vida: ¿quién es Jesús para mí? Y digo 101 veces en tu vida porque mi experiencia es que a lo largo del tiempo, sin saber yo muy bien por qué, mi opinión de Jesús cambia. Y casi siempre para mal. Porque me pongo a pensar en otras cosas, derivo en otros pensamientos, otras no sé qué, y al cabo de unos meses o años se me ha ido la olla y estoy pensando ideas equivocadas. Y tengo que resintonizar otra vez mi mente. No sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa. Por eso necesito hacerme esta pregunta varias veces, repetidamente en el tiempo, para poner en orden mi escala de valores. Y si tú eres como yo, que alguno lo será, tal vez, creo que es conveniente que te lo preguntes varias veces a lo largo de tu vida. ¿De tu vida? ¿Qué digo? De la semana, por lo menos. Depende de lo atribulada y ajetreada que sea tu mente. Te he dicho antes y te repito ahora, de la respuesta a esta pregunta: ¿quién es Jesús para ti? Depende la opinión que tengas de Jesús, depende la relación que establezcas con Jesús, depende la concepción entera de la vida cristiana. No es una pregunta trivial, no es una pregunta para entretenerte, es una pregunta existencial importante. Y por favor, contéstatela, pero no ahora, no quiero que levantes la mano, ni que, no, quiero que la reflexiones seriamente, por favor, y que llegues a tus conclusiones personales,
porque lo necesitas. Y estoy feliz que somos muchos, oyéndome como te pregunto 25 veces esta mañana la misma pregunta. A esta pregunta, a esta declaración que hace Pedro, Jesús hace una confesión. Otra cosa tremenda, tremenda. Entonces, la confesión de Pedro, te la recuerdo una vez más, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora nuestro Señor contesta o hace un comentario. Lo quiero leer primero, no sea que con mis palabras te hayas perdido. Esto está, versículo 17. Leámoslo de nuevo, por favor. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hagamos una pausa aquí. Esto es sublime. Jóvenes y jovencitos, escúchame. No te equivoques, esto va para ti, joven y jovencito que estás aquí. No te equivoques pensando que a los carrozas espirituales a veces se les va la olla y se flipan con fantasías espirituales en sus cabezas y terminan pensando que esa es la revelación de Dios. Si no me has entendido, no te preocupes, esto es para los jóvenes y lo he hecho en su idioma. Ahora lo digo para los que no son jóvenes en vuestro idioma. Ten cuidado. No pienses que cuando uno llega a cierto tiempo en la vida cristiana, se vuelve un santurrón y se le llena la cabeza de reflexiones, de opiniones sobre Dios y su persona, y termina pensando que eso es revelación de Dios. Un poco de respeto. Ten cuidado, porque Dios se revela a las personas y les transmite verdades que de otro modo no podrían imaginar ni en manera alguna concebir. Y tengo la prueba en este pasaje y vengo a decírtelo hoy también. Es decir, hay cosas que Dios nos enseña a veces y que no hay otra manera de saberlas. ¿Te das cuenta de lo que te estoy hablando? Esto es sublime. Y no estoy hablando de saber o no saber si hay alguien detrás de esa pared. Estoy hablando de saber, de conocer acerca de la persona de Dios, de su carácter, de su relación y de su identidad. Su relación contigo y de su identidad personal. De eso te estoy hablando. Y a mí me pone muy triste que para muchos cristianos tal vez sea más interesante saber si hay o no alguien detrás de esa pared, a ver si Dios me lo revela, en lugar de preferir revelaciones más sublimes, profundas y trascendentes para mi vida, como son conocer en la persona de Dios, entender su carácter y aprovechar la conexión con el Espíritu Santo para recibir esas verdades. Además de eso, es importante que valores estos hechos. Es importante que te des cuenta que estas realidades espirituales no son perceptibles ni conocibles de otro modo. Porque también la experiencia enseña que te puedes pasar 35 años ahí sentado escuchando sermones mejor que este y nunca puedas percibir o recibir la revelación de Dios. ¿Revelación? ¿Revelación? Sí, revelación. Versículo 17 utiliza la palabra revelación. Te puedes pasar 35 años sin escuchar, sin ver, sin recibir la revelación de Dios. Porque al final la revelación de Dios la recibe quien desarrolla sensibilidad espiritual para recibirla. Ese es otro tema que roza este sermón que Pablo toca en alguna de sus epístolas y bueno, que no, ya estoy corriendo.
Por favor, ¿quién es Jesús para ti? La pregunta es una pregunta trascendente. Trascendente no quiere decir difícil. Trascendente quiere decir con consecuencias muy importantes para la existencia. Jesús felicita a Pedro, dice que es un feliz, le da la enhorabuena, bienaventurado, afortunado por esta revelación que recibe del Padre de los cielos. Y hace una aclaración, un añadido posterior. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hasta ayer estaba pensando en saltar este párrafo. Pues ya se nos ha ido la hora. Pero en un país como el nuestro, creo que no debo. Tampoco lo voy a explicar porque esto es otro estudio bíblico. Así que a ver si en 3 minutos soy capaz de explicarlo. Mira, porque creo que es importante por la cultura de trasfondo católico que tenemos. A ver, desde el siglo II, la Iglesia Católica ha elaborado una serie de dogmas que pretenden demostrar el papado de Pedro como primer papa y así justificar la necesidad y la autoridad bíblica posterior de la figura del papa. El pasaje clave que en círculos católicos se utiliza para ese argumento es precisamente este. Bueno, esta frase, de hecho. Yo la iba a saltar, pero bueno, creo que al final es una buena inversión. Mira, a ver si lo explico en 2 minutos y luego lo estudiáis en vuestra casa o charlamos. Hoy no, lo charlamos otro día con más detalle. Porque yo he estudiado más de lo que voy a decir, porque ya me ha interesado, me lo he pasado bien. Pero mira, en mi humilde opinión, lo que aquí hay es un juego de palabras. Porque claro, ya hemos visto en estas predicaciones que Jesús a veces muestra cierto sentido del humor. No es un chistoso graciosín, pero a veces hace comentarios que yo estoy convencido que eran y pretendían ser graciosos. Y aquí vemos que además es ocurrente, como todos los cristianos. ¿Qué os pensáis que los cristianos estamos todo el día hablando de teología y de cosas que no saben muy bien ni lo que son? Ni para qué sirven. Bueno, yo no me considero, porque ni siquiera tengo talla intelectual para hablar de esas cosas. Pues somos gente que cuando hay que reír, reímos, y cuando hay que ponerse serios, pues nos ponemos serios, como todo el mundo. Bien, a lo que vamos. Aquí yo creo que hay un juego de palabras. Fíjate, en la respuesta de Pedro se dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces contesta Jesús y le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. ¿Lo estás viendo? El Hijo de Dios, hijo de Jonás. Hay un juego de palabras ahí, porque esta aclaración de hijo de Jonás no es especialmente necesaria porque añada contenido a lo que viene después. Pero el juego de palabras, en mi humilde opinión, se prolonga todavía con una frase más, diciendo, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El juego de palabras se establece ahora entre Pedro y roca, o lo que es lo mismo entre Petros y Petra. 2 palabras griegas, la una se refiere a una piedra de pequeño tamaño, que es masculino, la palabra, y la otra a veces se utiliza como nombre de persona, y la otra se refiere a roca, o sea, una piedra de gran tamaño, y además es femenina. Y Jesús establece este juego o este juego de palabras, ya digo, hijo de, y ahora piedra con roca. Claro, alguno te dirá, seguramente un católico, que Jesús no hablaba griego y que Jesús hablaba arameo. Y se habrá documentado y te dirá que la diferencia entre masculino y femenino no existe. Y tendrá razón,
Pero tú podrás decirle que el apóstol, o dejemos simplemente el asunto en Mateo en este momento, bueno, ya cuando escribe ya es apóstol, pero Mateo, que fue testigo de estas palabras seguramente, y que él mismo escribió en griego, no en arameo, cuando escribe el acontecimiento, utiliza las palabras piedra y roca, porque entiende que se ajusta más a la realidad del significado que Jesús quiso darle, que de hecho pasa también en los demás evangelios. Entonces, no es un error que tengamos piedra y roca. Segundo lugar, Jesús es verdad que reconoce, y además por lo que va a decir después, cierto protagonismo especial de Pedro en la iglesia, pero eso lo sabe todo el mundo, pero no que sea la roca ni el representante de Jesús en el mundo, ni una posición especialmente relevante respecto al resto de la iglesia que no la tiene, porque la frase siguiente, ¿qué es lo que dice? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Otras versiones, otro pasaje dice, yo edificaré mi iglesia. Claro, si Jesús hubiese estado refiriéndose al hecho que Pedro iba a ser el representante de Dios en la tierra y el líder supremo de su futura iglesia, me pregunto yo, ¿no hubiera sido más fácil y más claro para nosotros, dada la importancia del asunto, decir, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia? Pero no es eso lo que dice ni este evangelio, ni el otro, ni ninguno de los sinópticos. Porque no está en el ánimo de Jesús decir esto. Yo creo que todo el mundo lo entiende en esa forma. De hecho, aún hoy día, ningún comentarista ni intérprete que no sea católico entiende que aquí se está afirmando que Jesús concede el papado a Pedro como primer papa. En absoluto. Con todos mis respetos, para mí, lo comentaba hace un momento con una persona ahí fuera, constituye este pasaje una pirueta teológica e interpretativa que se hace para justificar lo injustificable. Del mismo modo que otros, con Juan 1, hacen una pirueta todavía peor y un pegote para poder evitar que ese versículo de Juan 1.1 les destruya toda su cristología. Bueno, esto es lo que quería decir, ya es suficiente. Pero yo no he venido a hablar de Pedro. O sí, en la medida en que contesta a una pregunta que te estoy haciendo esta mañana. ¿Cuál es la pregunta que te estoy haciendo esta mañana? ¿Qué es Jesús para ti? La pregunta sigue abierta. Perdón, más que qué, perdón, señor, perdón, presentes, ¿quién es Jesús para ti? La pregunta sigue abierta porque sigo demandando tu respuesta. Esto que he contado del Papa y tal es de gratis, porque creo que puede ser interesante por el contexto en que vives, pero no es lo que me trae a mí esta mañana. Fíjate que hay una frase preciosa de nuestro Señor, no quiero, perdonadme si me excedo, no quiero irme sin decirlo. Le dice, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Es la primera vez que aparece la palabra iglesia en la Biblia. La segunda vez la vuelve a usar nuestro Señor en el capítulo 18. La primera vez se refiere a la iglesia universal, es decir, a todos los cristianos de todos los tiempos, de todos los lugares del mundo que creen en él. La segunda se refiere a la iglesia local, es decir, nosotros aquí, en este pequeño local, este grupito, aquí y ahora. Pero es importante que los cristianos no perdamos de vista esta dualidad de la iglesia. Pero antes de hablar de la dualidad, no pierdas de vista que la única institución creada por Jesús, aunque él mismo no la fundase, digamos, la primera comunidad, fue la iglesia. Es verdad que él no fundó iglesias, pero las estableció y las definió. Y los que vinieron después de él, sus discípulos convertidos en apóstoles, especialmente Pablo, fue a lo que dedicaron su vida y por lo cual murieron. Digo, tú lo sabes, no te lo recuerdo, hay dos formas de iglesia.
decimos, todo, apúntate lo que es importante, lo que llamamos iglesia universal, de lo que se está aquí hablando, lo que llamamos iglesia local, una comunidad pequeña. La primera, la universal, somos todos los creyentes, donde quiera que estemos, ahora o en el pasado o en el futuro. La local somos nosotros, aquí y ahora. Los de al lado, los de la calle de atrás, que tenemos hermanos en la calle de atrás, son otra iglesia local, pero la misma iglesia universal. Y a mí me pone muy triste que en estos tiempos que vivimos estamos más pendientes de las iglesias locales que de las iglesias universales. Cuando yo era pequeño íbamos a las excursiones unidas y te juntabas con personas que no conocías de nada, es cierto, pero que sabías que eran de otras iglesias hermanas y veías allí cientos de personas y tenías la noción de que éramos cientos, tal vez miles. Ahora, como estamos cansados cuando llegan las excursiones y nunca vamos, y yo el que menos, pues termino por no conocer ni quiénes son mis hermanos de la calle de atrás, literalmente. Y cuando llegue al cielo, me estoy pensando en la excusa que les daré. Ay, son los de la calle Varsovia. Perdona, pero es que nosotros la calle Londres, ellos la calle Varsovia, como son los de la calle atrás, también es otra capital de país. Perdona que en toda mi vida no tuviese tiempo de ir a conoceros, ni vosotros tuvieseis tiempo de venirnos a conocernos. No pasa nada, ahora tenemos toda una eternidad para conocernos. Somos más de los que estamos aquí. Esta es la iglesia local, somos más, muchos más, somos miles, tal vez millones. Y esta iglesia universal, fíjate, es la iglesia contra la cual no prevalecen las puertas del Hades. ¿Sabes lo que es el Hades? Pues bueno, vamos a abreviar y a decirlo claramente. Es la manera en que nuestro Señor se refiere al infierno, es la muerte, en fin, y a toda la forma imaginable de mal. Nada podrá aplastar el desarrollo de la iglesia, y de eso eres testigo. Porque ningún grupo ha sido tan perseguido desde el principio de su origen como los cristianos hasta el día de hoy. Hasta hoy mismo, ¿eh? Algunos van a morir por su fe. Lo que pasa es que no van a salir en los telediarios, porque no son importantes. Acaban de secuestrar a 7 familias de misioneros con hijos y esposas. No sé si lo sabes, no ha salido en la tele. Esto ha sucedido en Haití. Para enterarte tienes que buscar y rebuscar por internet, porque no es noticia. Nuestros hermanos norteamericanos se gastaron en el mes de agosto 35 millones de dólares que recaudaron entre las iglesias del país para sacar a casi 5.000 hermanos afganos. ¿Lo has oído en la tele? Esto es verdad. Porque no es noticia. Pero sacar en aviones fletados, pagados con dinero. Y están pues dispersos en ciertos países del mundo. Porque no es noticia, pero somos un grupo grande y no debemos perder la noción de pertenencia a la familia espiritual que trasciende nuestro pequeño local. Las puertas del Hades no prevalecerán, ni el mal de los ayatolás, ni el de los de ISIS acabarán con la iglesia del mismo modo que no acabaron ni durante la Ilustración ni durante la persecución romana, porque el propio Dios que la crea la sustenta. Pero eso no significa que la iglesia no tenga que padecer. Tal vez sí. Pero cuando padezcamos, si nos toca padecer, hagámoslo con paciencia y con esperanza. Porque ni el mismísimo diablo podrá impedir que la iglesia de Jesucristo progrese, y lo estamos viendo. Vamos a dejarlo aquí. El resto del pasaje te lo estudias, son 3 frases más de nuestro Señor, pero ya es abusar de vosotros, y no debo.